Alabamos tu nombre, gracias damos por tu palabra, rogamos que la bendigas, Señor, que la prosperes y que la uses para lo que te pedí, Señor. Te pido que glorifiques tu santo y bendito nombre y que sea para nuestro bien y para tu gloria. Padre, hazlo por amor a tu santo y bendito nombre y porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como bien estuvimos diciendo la semana pasada, Pablo ya ha terminado de hablar de la parte teórica, doctrinal de la carta. Ahora se está enfocando en una vida práctica de buenas obras o en un andar de esa vida llena de las bendiciones de Cristo. Ya explicó la parte doctrinal y ahora quiere explicar cómo se ve en la práctica esa teoría que él explicó en los capítulos 1, 2 y 3. Debemos vivir una vida que sea coherente con las doctrinas que Pablo ha venido explicando en los capítulos anteriores de la carta. En esta ocasión, en esta porción de las Escrituras, observaremos cómo el verbo andar se repite constantemente. Aquí el verbo andar en esta porción de la Escritura, básicamente lo que connota es la conducta diaria del creyente. O sea, lo que Pablo va a estar diciendo es cómo se debe comportar un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado. En primer lugar, vamos a ver en los versículos desde el 17 hasta el 19 que no debemos, hay un llamado, una exhortación de parte de Pablo de que no debemos comportarnos como el resto de los gentiles. Miren lo que dice el versículo del 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí estamos viendo un mandamiento en el Señor, que ya no andéis, lo que requiere, lo que se pide, que ya no anden o lo que no se conduzcan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí está el primer requerimiento, o sea, lo que nos está pidiendo el Señor por medio de Pablo es que Él no quiere que andemos como el resto de los gentiles. Acuérdense que en esta carta todo el tiempo Pablo ha venido hablando de que ahora somos un solo pueblo con los judíos y que los gentiles han sido incorporados en el plan, somos de la familia de Dios, de la ciudadanía de Israel, pero ahora está diciendo, bueno, acá, ustedes son gentiles, pero no quiero que se sigan comportando como el resto de los gentiles. O sea, aunque somos gentiles, no debemos comportarnos como los demás gentiles. La palabra gentil en hebreo y en griego daba la idea como de gente o naciones. Puede ser traducido como naciones. No sean como las demás naciones o no sean como las demás personas. Para ubicarlo en un contexto cristiano, eso vendría siendo como que no sean como los mundanos. No se parezcan al resto de las personas que no tienen a Cristo. Y da varias características de una persona que no tiene a Cristo. Mi objetivo, o uno de mis objetivos en esta mañana, es que usted, cuando se compare y se contraste con la Escritura, usted pueda salir de este lugar sabiendo si usted ha nacido de nuevo o si usted está en serio peligro de irse al infierno. Porque aquí van a dar ciertas características de una persona que no ha conocido al Señor, de una persona que no tiene a Dios, que no ha tenido una vida regenerada. Y si usted ve que esas características encajan con usted, preocúpese seriamente, de verdad, y vaya a Cristo en arrepentimiento y fe y pida perdón para que Dios les salve. Lo primero que quiero que noten es que los gentiles que no tienen a Dios, o el resto de las personas que no tienen a Dios, miren el versículo 17, la parte final, andan en la vanidad de su mente. Vuelve a venir el verbo andar, se conducen, ellos viven por esa vanidad que tienen en la mente. La palabra vanidad en el griego significa literalmente vacío, fugaz o inútil. Es inútil, es algo que carece de significado, algo que no tiene sentido. Es algo, por ejemplo, que tiene que ver con, en la parte mental dice que es el sentido del intelecto o la razón. Lo que da la idea es que las personas que no tienen a Dios en su razonamiento toman decisiones o ven la vida desde una manera vana o vacía. Lo que está queriendo decir es que la vida de los inconversos no tiene sentido.
Como decía Oscar Wilde, hay gente que no vive, simplemente existe. Desafortunadamente, la gran mayoría de los inconversos, o todos los inconversos, perdón, no viven. Ellos simplemente existen. Ellos no tienen un plan definido en esta vida, ellos no tienen un propósito definido en esta vida. Simplemente van improvisando sobre la marcha según les va caminando la vida. Bueno, Pablo dice que él no quiere y que está requiriéndonos en el Señor de que no andemos como esa gente, que andan en la vanidad de su mente, tienen pensamientos vacíos. Tienen este estilo de vida en donde todo lo que ellos hacen al final de la jornada es tan superfluo, es algo que no tiene realmente un peso, una connotación, que realmente no debería uno gastar tanto esfuerzo en algo como eso. Eso es lo que él dice, que no andemos en esta vanidad de su mente. Su vida es totalmente vacía y su vida no tiene sentido. Lo segundo, la segunda descripción, versículo 18, es que tienen el entendimiento entenebrecido. Ahora, el entendimiento, ya lo dije, es la razón, es el sentido, la manera en la que ellos razonan o comprenden, está entenebrecido, tiene tinieblas. Ahora noten, bueno, no se ve en el texto, pero el verbo entenebrecido, que creo que si mal no recuerdo ahí es un participio, en griego está en voz media pasiva y está en tiempo perfecto. Esto es un serio problema ahora y les voy a explicar por qué. Si está en voz pasiva, significa de que alguien les entenebreció el entendimiento, ¿ok? O sea, acuérdense, entenebrecer es poner tinieblas. Tienen el razonamiento oscuro. Ellos no ven las cosas claras. Lo que dice es que, como está en voz pasiva, es que alguien les oscureció el razonamiento. Y como está en media también, significa de que ellos quisieron oscurecer su propio razonamiento. Y eso trajo como resultado de que Dios entonces les oscureció el razonamiento. O sea, recuérdense que una voz media en griego significa de que tú haces la acción sobre ti mismo. La idea que da es como que estas personas no quieren ver las cosas a la luz de la Biblia, les gustan más las tinieblas y como resultado pues Dios entonces los oscurece más todavía por haber deseado esas tinieblas. Tienen su entendimiento entenebrecido por completo, está en tiempo perfecto y esto es un serio problema porque el tiempo perfecto en griego significa que fue una acción que ocurrió en el pasado pero que permanece hasta el presente. O sea, es una acción que aunque pasó en el pasado, sus efectos todavía llegan hasta el presente. No sé si me entienden. En el pasado, por ejemplo, en el 1959 triunfó la revolución y todavía en el 2024 estamos en la revolución. O sea, eso está en aspecto perfectivo. Empezó en el 59 y todavía estamos en el 24 con la revolución. Para que ustedes entiendan, eso es el aspecto perfectivo. Dice que el entendimiento de ellos está entenebrecido. O sea, en algún momento del pasado, ellos quisieron tener un entendimiento de tinieblas y Dios los entenebreció más todavía y todavía esa acción repercute hasta el presente. Esas personas inconversas todavía no razonan correctamente, ven las cosas sin luz. Miren lo que dice MacArthur, o no, un comentarista. Dice, el hecho de que ellos se entregan fue el castigo mismo, o fue la misma manera en la que Dios los castigó. Dice, Dios los entregó al pecado, retirándole la gracia impeditiva, una gracia impeditiva viene de impedir, la gracia que les impedía que ellos cayeran en esa oscuridad, pues Dios se la retira por completo y su mismo pecado fue su mismo castigo. O sea, ellos deciden tener una vida tenebrosa, y el castigo que Dios le da no es darle un cáncer, por ejemplo, no es matarlo, es decirle, eso es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren una vida pecaminosa, una vida lasciva, una vida malvada. Perfecto. La gracia común mía que te restringía constantemente para que tú no llegaras a ese nivel, ahora yo la quito y te dejo estrellarte. Y precisamente el castigo de ellos es que Dios les deja y les da lo que ellos quieren. Porque lo que ellos quieren definitivamente los va a llevar a su propia perdición. Eso es lo que Pablo está hablando también en Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Vamos a ir a ese texto un momento. Acuérdense que estamos trabajando en Efesios, pero vamos a ir a Romanos. En Romanos capítulo 1 versículos desde el 18 hasta el 32. Dice claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, se los manifestó, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo es que la creación revela que hay un creador. Nadie tiene excusa, nadie puede decir yo no sabía que Dios no existía. El ateo realmente no es ateo. El ateo lo que quiere negar la existencia de Dios, porque si reconoce que Dios existe, él sabe perfectamente que tiene que rendirle cuenta, y por eso él prefiere anularlo en su mente. Y la pregunta lógica es, bueno, si Dios no existe, ¿por qué los ateos hacen tanto esfuerzo en negar una cosa que no existe? Es lo lógico. Como en la pregunta, la película de Dios no está muerto, él decía, le decía en un momento, él decía, Dios no existe, y él decía, pero ¿por qué dice eso? Porque lo odio con todas mis fuerzas. Y él dijo, ¿cómo tú puedes odiar a alguien que no existe? Lo mismo, ¿cómo tú puedes negar constantemente si Dios no existe? ¿Por qué hablas tanto de Él si no existe? Porque saben en su conciencia que sí existe. Es lo que está diciendo Pablo. La creación le revela a todo ser humano que Dios existe. De manera que nadie tiene excusa. Y sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, es lo que dice. Aquí está hablando de toda la humanidad. Para que ustedes lo sepan, no está hablando de la gente mala, inconversa. Está hablando de todos los seres humanos, específicamente de los gentiles. Ellos conocieron que Dios existía, no le glorificaron como a Dios, dice claramente, ni le dieron gracias tampoco, sino que y miren lo que dice, envanecieron en su razonamiento. Ahí es donde ven el razonamiento entenebrecido, el razonamiento vacío, lo que dijimos ahorita, un razonamiento vano, un razonamiento de vanidad de su mente. Dice, y su necio corazón fue, mírenlo aquí, entenebrecido. ¿Lo ven? Ellos se envanecen en el razonamiento y el resultado es que se le entenebrece el corazón. Y dice que profesando ser sabios, o sea, ellos se jactaban, yo soy sabio porque yo sí, la ciencia sí, Dios está equivocado y la religión es un opio, pero lo que yo digo es lo correcto. Dice, profesando ser sabios, ellos se hacen necios realmente al hablar de esa manera. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, adoraron a otros hombres, adoraron a aves, adoraron a cuadrúpedos y adoraron a reptiles. Cualquier cosa menos el Creador. Dice, por lo cual, y aquí viene la consecuencia, ok. Tú quieres tener la mente vacía, tú quieres tener el corazón entenebrecido, tú no quieres adorar a Dios, tú quieres adorar a cualquier otro hombre, a cualquier reptil, a cualquier cuadrúpedo. Aquí viene entonces Dios le dice, aquí viene el castigo de Dios. ¿Cuál es? Por lo cual también, miren el también. Ah, eso es lo que tú quieres. Ah, chico, yo te voy a dar eso mismitico. También Dios los entregó, mírenlo aquí, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Ah, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Ser bisexual? Dale, yo te voy a retirar la gracia restrictiva y estréllate y coge sida y muérete. ¿Eso es lo que tú quieres? Eso es lo que yo te voy a dar. Por tanto, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí, o descerraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, sigue diciendo, por esa causa, porque no quisieron honrar a Dios, Dios los entregó, y viene una segunda entrega. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. ¿Se acuerdan de las pasiones? Las pasiones es una reacción que viene en el corazón. ¿Se acuerdan que Dios es impasible, que a Dios no le pasa eso? Bueno, pues Dios los entrega a los seres humanos a pasiones vergonzosas, cosas que realmente a la luz de Dios deberían darle vergüenza a las personas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Ahorita les voy a explicar lo que es lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Reciben en ellos mismos la retribución, o sea, lo que tú te ganaste. ¿Qué es lo que te ganaste? Que yo te entregara, para que hagas cosas vergonzosas. La retribución debida a su extravío. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vuelve de nuevo, Dios los entregó, mírenlo aquí, a una mente reprobada. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. ¿Por qué están atestados? Porque Dios los entregó
de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y miren lo que dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente que lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Pablo nos está diciendo en Efesios: no sean como los otros gentiles, porque a los otros gentiles, a muchos de ellos Dios los entregó. Tengan mucho cuidado. Yo di aquí recién llegado una predicación que a mí nunca se me olvida, que me miraron todo el mundo con los ojos así. Y después yo le dije a Maíz en la casa: tengo que ir más suave. Y fue cuando yo me di cuenta que aquí tengo que empezar desde cero, porque aquí nadie sabe nada. Porque obviamente uno llega pensando que saben, y yo hablé de que Dios entrega. Yo recuerdo que los ojos de todo el mundo fue así, como diciendo: ¿qué estás diciendo? Y yo dije: ¿te acuerdas, mi amor? Te dije: ¿qué va? Yo tengo. Y ahí fue cuando empecé a hablar el cielo, el infierno. ¿Se acuerdan? Era por temas: el cielo, el infierno, el pecado, así, poquito a poco. Y aquí empezar desde cero. Todo el mundo me miró así. Fue una predicación que aquí recién llegado, diciendo esto: que Dios entrega. Hay un límite en la vida que uno nunca sabe cuándo lo cruza, pero desde el mismo momento en que lo cruzas, ya ahí viene la justa retribución de Dios: entregarte a los deseos de tu corazón. Pablo está diciendo que él no quiere que seamos como ellos. Miren lo que dice MacArthur: los incrédulos son improductivos en el sentido intelectual. En lo que es referente a las cuestiones espirituales y morales, sus procesos racionales son distorsionados e inadecuados, por lo cual siempre fallan a la hora de tratar de entender lo que es la vida piadosa y la vida moral. Y sean honestos o no, ustedes no han visto personas inconversas que te dicen que no entienden cómo es posible que tu hija no se ponga un short corto. Ellos no entienden. Por eso, porque ellos siempre fallan a la hora de intentar entender la vida piadosa. ¿Por qué? Porque tienen un corazón entenebrecido, porque tienen una mente vana, y porque muchos de ellos han sido entregados a los vicios y las maldades de su propio corazón como consecuencia de su propio pecado. Y sigue diciendo Pablo, más adelante otros, dice que están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ellos están ajenos. El verbo ahí, o el adjetivo en este caso en español, ajenos, está en voz media pasiva y en tiempo perfecto, lo mismo que los otros. Ellos, bueno, aquí ahora ajenos, no sé cómo calificarlo. Sí, pero ajenos en español no sé cómo, si calificarlo como adjetivo o como, no sé. Pero bueno, yo sé que en griego obviamente es un verbo porque está en voz media pasiva y está en tiempo perfecto. Como está en voz media pasiva significa que ellos mismos se alejaron y que después Dios como resultado los alejó más todavía. Y que ese estado continúa hasta el presente. ¿Ok? Tienen dureza en su corazón. Miren la palabra que utiliza en griego ahí. Dureza significa literalmente una cubierta con un callo. Es lo que significa la palabra, una cubierta con un callo. Usted coge un machete y usted nunca ha cortado caña, y usted empieza y usted se le llenan las manos de callo. Y usted los primeros tiempos, usted pasa un dolor inmenso y le pueden hasta sangrar las manos. Pero llega el momento que de tanto usar el machete, usted va creando una corteza en la piel, que es un callo, que es una piel muy gorda y muy resistente, de tal manera que ya usted no siente dolor más. Lo que está diciendo el texto es esa misma palabra, dureza como la de un callo. O sea, el corazón de ellos, cuando son niños, obviamente es sensible al pecado. Pero a medida que ellos se van permitiendo más maldad, ellos se van haciendo más resistentes, y es como que van creando el callo ese y van creando esa corteza del callo. El callo, y llega un momento en que se vuelven insensibles y tienen el corazón duro. De hecho, la palabra que viene ahí significa también como que duro como una piedra, literalmente. Ellos están llenos de lascivia, dice los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, obviamente el callo pierde la sensibilidad de la mano, no sientes el dolor porque tienes un callo. Ellos tienen un callo en el corazón, no son sensibles a Dios, no son sensibles a la vida piadosa, no son sensibles a lo bueno, y por tanto se entregan a la lascivia. Ese es el resultado de la dureza del corazón.
¿Qué es la lascivia? Lascivia en griego significa libertinaje sexual, o puede incluir incluso otros vicios, pero está relacionado con lo que tiene que ver con la sexualidad. Aquí es donde viene toda esa vida de corrupción sexual, en donde ustedes saben que hay personas que no son fieles a sus parejas, que están con este, que están con aquella, hay personas bisexuales que están con hombres y con mujeres, que hacen orgías, que hacen esto y que hacen aquello, que se filman, que lo suben a las redes sociales. Esa vida de lascivia tiene que ver con una dureza del corazón que hizo que Dios los entregara a esa vida de lascivia por la propia dureza de su corazón. Y también dice, además de que se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y lo que dice en griego ahí, impureza, significa inmundicia o suciedad. Todo lo que sea sucio, todo lo que sea inmundo. Y recuerden, hermanos, que la inmundicia está muy relacionada con los demonios. Cuando Cristo echaba fuera un demonio, fuera de alguien, que le decía: sal de él, espíritu inmundo. Miren lo que dice MacArthur: los incrédulos tienen insensibilidad moral. A medida que continúan su vida de pecado y alejados de Dios, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Los incrédulos se caracterizan por su conducta depravada, sucumben por su propia voluntad en la sensualidad y en la vida licenciosa, por lo cual pierden cada vez más sus reservas morales, sobre todo en el área de los pecados sexuales. La impureza es inseparable de la avaricia. Esto es una forma de idolatría. El hecho de que algunas almas no lleguen a esos extremos solo se debe a la gracia común de Dios y a la influencia del Espíritu Santo, que restringe la maldad en el mundo. Obviamente Dios no entrega así a todas las personas. Ya les digo, eso es un límite que se cruza, que Dios es el único que sabe cuándo se cruza ese límite. Sin embargo, como vemos más adelante, ahora cambia Pablo la tonalidad después de haber dado una descripción de cómo son la gente sin Dios. Sin embargo, dice Pablo que nosotros hemos aprendido otra cosa de Cristo. O sea, Cristo no nos enseñó eso. Y yo no sé si ustedes notan que dice claramente que los creyentes hemos aprendido a Cristo. Fíjense, no dice de Cristo, es aprender a Cristo. Miren lo que dice el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo es el elemento del cambio, vamos a decirlo así. En inglés existe una frase que transmite la idea mejor. Creo que en español pudiéramos tener punto de inflexión o punto de no retorno, pero en inglés la idea se transmite mejor: turning point. Turn en inglés es girar y point es punto. O sea, el punto del giro es lo que significa literalmente en inglés. La idea es como que usted va en una dirección y algo ocurre que te hace ese punto te hace girar por completo y tú cambias la dirección. Es un turning point. Es un punto de inflexión, es un punto de no retorno. De ahí en adelante la vida va a cambiar y nunca más va a ser igual, porque pasó algo que marcó definitivamente la vida de alguien. Cristo es ese turning point. Cristo es el elemento de cambio. Cuando una persona se encuentra con Cristo y aprende a Cristo, obviamente deja atrás toda esa cantidad de barrabasadas que estaba diciendo Pablo, que caracterizan a las personas inconversas. Dice claramente aprender a Cristo. Dice, conocer a Cristo mismo es la gran lección de la vida cristiana. Cristo se especifica aquí como el objeto de aprendizaje. De hecho, el lo es enfático y significa si en verdad lo habéis oído a Él mismo y no meramente acerca de Él. O sea, lo que está transmitiendo el griego es como que Cristo mismo es el que nos enseña cómo se vive una vida piadosa. Y de hecho es lo que sigue diciendo. En el versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído. ¿A quién? A Cristo. O sea, lo que está diciendo Pablo es que cuando una persona está convertida, Cristo habita en esa persona por medio de su espíritu y Cristo te habla. Y Cristo te va enseñando cómo es que se vive. Cristo va haciendo que tú lo conozcas a Él. Él se vuelve tu propio maestro. Y fíjense, por eso dice, y habéis sido por Él, por Cristo, enseñados. Cristo enseña a los creyentes. Y les enseña acerca de Él mismo, porque Él es el objeto de aprendizaje. Y por eso es que Él dijo, aprendan de mí. Él nos enseña
conforme a la verdad que está en Él, porque Él es la verdad. Él es nuestro maestro. Se observa una ilustración en el texto, en donde básicamente lo que Pablo empieza a decir ahora a partir del versículo 22 en adelante es que hay que desvestirse de algo y vestirse de otra cosa. Aquí se empieza a hablar de despojar, de quitar cosas y de empezarse a vestir. O sea, Pablo empieza a hacer una ilustración muy bonita para dar a entender lo que él quiere decirnos. Lo que Pablo quiere decirnos es, bueno, ustedes están convertidos, tienen a Cristo, Cristo los está enseñando. El viejo hombre todavía está ahí. Que nos quede claro, mientras estemos en esta vida, el viejo hombre estará ahí con nosotros todo el tiempo. Para hacérselo un poco más entendible, aquí en mi persona hay dos juniors. Hay un junior inconverso que no respeta a Dios y que no se le sujeta, y hay un junior piadoso hecho a la imagen de Cristo. El viejo hombre sigue estando en mí, desafortunadamente, y tengo que seguir cargando con él. Es lo que decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sigo cargando con el cuerpo de muerte mío, de mi pecado, hasta el día de la glorificación. ¿Ya? Por eso Juan Calvino decía: si ves algo malo en mí, ese soy yo. Y si ves algo bueno en mí, ese es Cristo. Pero sigue ahí. Ahora, ¿cómo sigue ahí? Aquí es donde Pablo empieza a hablar. Bueno, ustedes tienen que fajarse con ustedes mismos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice él en otra carta. Y una vez prediqué algo de eso y dije: vuélvanse asesinos, era el título. Y la idea es: asesínate tú mismo, mata al viejo hombre que está, porque eso es lo que está diciendo: hagan morir lo terrenal en vosotros. Todo lo que es terrenal y carnal, háganlo morir, mátenlo. Pablo empieza a hablar más o menos de esta misma idea, pero ahora empieza con una ilustración. Yo tengo una ropa que ese es el viejo hombre, y yo me empiezo a quitar las cosas del viejo hombre y las voy botando y me alejo de ellas incluso. Y empiezo a coger las ropas que tienen que ver con Cristo y me las empiezo a poner y me empiezo a vestir del nuevo hombre. Miren los versículos del 22 en adelante. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, mírenlo aquí: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tengan claro eso: en el viejo hombre que habita en usted todavía hay deseos engañosos. Despojarse en griego significa literalmente poner hacia afuera de sí, poner lejos, separar y alejar. O sea, poner hacia afuera de ti, o sea, significa que está en ti o dentro de ti, y tú lo pones fuera, te lo quitas, y después que te lo quitas, te alejas de eso. La voz es media. Como la voz es media, y aquí es donde les voy a hablar a ustedes, significa que el que hace la acción eres tú. Porque desvestirse es una acción que hace la misma persona, igual que bañarse. Eso está en voz media. Yo me baño. Mi pregunta: ¿quién me está bañando? Yo mismo. Yo me visto. ¿Quién me está vistiendo? Yo mismo me estoy vistiendo. ¿Quién me está desvistiendo? Yo mismo me estoy desvistiendo. Es lo que está diciendo Pablo aquí: eres tú. Ustedes saben que en la salvación es Dios el que lo hace absolutamente todo, y el hombre no puede cooperar. Pero después que Dios hace la salvación y pone el Espíritu Santo en ti, ahí en la santificación, el proceso de santificación sí es una combinación de Dios y yo, en donde Dios produce en mí el querer como el hacer, pero yo soy el que lo hago por el querer y el hacer que Él me produjo, pero soy yo el que lo hago. No es Dios el que me hace hacer, o sea, Él me hace hacer, pero soy yo el que lo estoy haciendo. Esto es una acción donde usted tiene que hacer lo que está mandando aquí. Tienes que zafarte de las cosas de lo que era antes tú. De hecho, cuando Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El verbo en griego de niéguese a sí mismo da la idea de rehusar a asociarse con. Rehusar a asociarse con, o sea, rehusar es negarse. Negarse a asociarte contigo mismo. La idea es eso, como que hay dos juniors dentro de mí. Un junior malo y un junior bueno. Un junior impío y un junior piadoso. Y la idea es como que el junior piadoso es como si Cristo nos estuviera diciendo: renuncia a asociarte o a llevarte bien con el junior impío. ¿Sabes? El junior viejo es mi enemigo. Yo no me llevo bien con él. Por eso es: niégate a ti mismo. La idea es como que no te asocies contigo mismo. Los deseos engañosos, córtatelos tú mismo y sé tú mismo tu propio enemigo.
Porque hay una batalla campal dentro de nosotros y de hecho es el distintivo de la vida cristiana. Nadie que no tenga esa batalla interna no puede decir que nació de nuevo. Todo el que ha nacido de nuevo tiene una batalla, una lucha interna dentro de sí, entre lo bueno y lo malo, porque tiene deseos malos y deseos buenos y quiere hacer lo bueno, pero también está lo malo. Y Pablo quería hacer lo bueno y hacía lo malo. Eso le pasa a todos, y si no te pasa, preocúpate seriamente. Todo verdadero cristiano tiene esa lucha campal dentro de eso. Pablo dice que la carne y el espíritu se oponen y que ellos luchan entre sí. Y dice claramente que ellos no se pueden reconciliar, ellos no se pueden poner de acuerdo, son enemigos. Hay una guerra interna dentro de nosotros y Pablo está diciendo: quítate el viejo Yanior, quítate las malas mañas de Yanior, quítate los malos deseos de Yanior y bótalos y aléjate de eso. Es una acción que lo que está dando a entender es como que deja esas malas costumbres y trata de erradicarlas por completo de tu vida. Niégate a ti mismo, porque el viejo hombre está viciado por deseos engañosos. Miren lo que dice: los deseos te engañan. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tus deseos te engañan. Eso es lo que enseña el Apocalipsis cuando habla de la gran ramera. En el capítulo 17 y 18 dice que Babilonia, la gran ramera, la madre de todas las rameras, dice que ella estaba montada en una gran bestia que tenía 7 cabezas con 10 cuernos, y que ella estaba vestida de púrpura y que estaba vestida con oro, y dice que tenía una copa de cáliz y que tenía una copa en su mano, y dice claramente que la mujer que estaba sentada en la bestia, dice, estaba en el desierto. Eso significa algo ahí. Cuando usted estudia un poco Babilonia, es básicamente para nosotros los cristianos el mundo. Es este sistema maligno que se opone a Dios. Es un sistema mundano que seduce y lo que da a entender es: mira, soy un imperio, tengo de todo, tengo oro, tengo no sé qué. Pero lo que no te está diciendo es lo que sí te muestra Juan en la visión que Cristo le dio. Que esa Babilonia o ese imperio está en el desierto. Y el desierto en la Biblia tiene un simbolismo muy grande, tiene un simbolismo de problemas, de tragedia. El pueblo de Israel estuvo en el desierto. Cuando el pueblo de Israel lee ese libro de Apocalipsis y ve que la mujer está en el desierto, dice: oh, pero la mujer no está en un buen lugar. La idea es que ella te promete cosas buenas, pero realmente lo que te lleva es al fracaso o te lleva al desierto, a pasar el Niágara en bicicleta. Por tanto, no te dejes seducir por tus propios deseos. Por el contrario, hay que despojarse del viejo hombre. ¿Cómo uno se despoja del viejo hombre? Aquí Pablo nos viene a decir cómo. Dice que es renovándose en el espíritu de vuestra mente. Esa es una manera. ¿Cómo yo me despojo del viejo hombre? Lo primero empieza por la mente. Es lo mismo que dice Pablo, y no lo busquen, en Romanos 12:2: no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la Nueva Traducción Viviente, que lo dice más claro, el mismo texto dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Antes bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea que, miren lo que dice Sproul al respecto de esto de la parte mental. La función de la mente en el cristianismo, que este es el problema del movimiento carismático, que ellos desechan la mente, ellos abrazan los sentidos. Me dice, aquí está el espíritu, yo lo siento aquí. Es la parte sensitiva, pero se olvidan de aquí, ellos no razonan nada. Los jóvenes les mandé un video de Harrigan diciendo que no sé quién que fue al cielo, que allá arriba había una mujer en una camilla con no sé qué cosa. Ustedes se dan cuenta que tú dices, pero ¿dónde está la mente de este hombre? O sea, este hombre no ha leído en la Biblia, que eso es imposible de que pase. Imagínense que Harrigan dijo en ese testimonio que había una mujer que nada más había amado a Cristo aquí en la tierra y no había amado al resto de los hermanos, y que cuando llegó al cielo, Cristo le dijo: vas a entrar por gracia, porque no llegaste a amar al resto de los hermanos. O sea, lo que quiso decir es que si tú llegas a amar al resto de tus hermanos, puedes entrar sin la gracia de Dios. Y no, la Biblia dice que la salvación es por gracia. Siempre está perdido en un campo de lechuga, como decimos en el buen cubano. Pero es la parte sensitiva, la parte mental no la usa. ¿Qué función tiene la parte mental en la vida del creyente para renovarse y cambiarse y ser distinto? Miren lo que dice Sproul. Dice: quizás vivimos en la época más anti-intelectual de la historia de la iglesia. La Biblia nos dice que estamos llamados como cristianos a no amoldarnos a este mundo, sino a ser transformados
Dice, y la manera en la que ocurre esa transformación es mediante la renovación de la mente. Hemos sido hechos por nuestro Creador para tener una línea directa entre la mente y el corazón. Y así es como enseña la Biblia. La nueva mente trae consigo un nuevo corazón, de manera que no se puede tener un corazón renovado sin antes tener la mente renovada. Por eso es que la gente trata de evitar el querer aprender, y por eso dicen: no quiero aprender, no quiero estudiar la palabra de Dios. Prefieren sentir sensaciones, erizamientos, tener experiencias místicas y permitir que eso suplante o reemplace todo el estudio del contenido de la palabra de Dios. Pero la Escritura es enfática cuando dice que el estilo de una vida cambiada cambia cuando la mente cambia, y la mente cambia cuando es informada por la palabra de Dios. O sea que uno predica la Biblia, lo entiendes mentalmente, se te renueva la mente a la luz de lo que has estudiado, y esa renovación de mente genera entonces la renovación del corazón, de manera tal que no hay cambio si no hay estudio. Si no, Dios no nos hubiese dejado un libro. Es lo que los carismáticos no entienden. Bueno, si el Espíritu Santo te revela todo, ¿para qué perdió tiempo inspirando la Biblia? Nos hubiese dado el Espíritu y todos, cada cual, por erizamientos y por visiones viviríamos. Pero no. Dios nos dejó un libro. Y lo segundo, vestirse del nuevo hombre. O sea, lo primero es despojarse en la renovación de la mente, y versículo 24, y vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios. Hermanos, es básicamente imitar a Cristo, para que ustedes entiendan, para avanzar un poco más. ¿Cómo nos vestimos de ese nuevo hombre? Sería una buena pregunta. O sea, pues yo le digo: vístanse del nuevo hombre, ok. Y usted puede decir: ok, ya entendí. ¿Cómo me visto del nuevo hombre? Pablo empieza a explicar aquí que la manera de vestirse del nuevo hombre es haciendo dos cosas: quitando lo que es del viejo hombre y poniendo lo que es del nuevo. Esa es la manera en la que te vistes del nuevo hombre. ¿Ya? ¿Qué hay que quitar? Miren lo que dice en el versículo 24: por lo cual desechen la mentira. La mentira es del viejo hombre, y hablen la verdad cada uno con su prójimo. O sea, la verdad es del nuevo hombre. Miren aquí una acción: dejo de ser mentiroso y me vuelvo una persona sincera. Me airo, pero no peco a pesar de que estoy airado. Y no dejo que se ponga el sol sobre mi enojo. Yo voy a explicar todo eso ahora. No le doy lugar al diablo. Dice: el que hurtaba, no hurte más. Ya, dejo de robar. Y en vez de robar, ¿qué es lo que hago? Me pongo a trabajar para poder tener con qué compartir. Fíjense que es quitarse cosas y ponerse cosas. Dejo de ser un vago y empiezo a trabajar. ¿Ya? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dejo de decir malas palabras, dejo de decir malas frases, dejo de decir cosas que no convienen. ¿Y qué empiezo a hablar entonces? Cosas que sean buenas para la necesaria edificación de los hermanos. O sea, lo que Dios está esperando de un creyente es que hable cosas que edifiquen. Y fíjense, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, pareciera como que si Dios, cuando yo hablo cosas piadosas, por medio de mí da gracia a otros oyentes. Eso es lo que Dios quiere, que dejes de estar diciendo malas palabras y que te pongas a hablar cosas que tienen que ver con Dios y que edifiquen a los demás. No contristar al Espíritu Santo, quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia, y por el contrario ponernos otra cosa: ser benignos con los otros. Ser benignos es ser buenos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Ya? Ahora voy a ir explicando suave hasta ahí, para después seguir con el 5.1. Discúlpeme. Con respecto a la mentira, aquí yo hablé de eso aquí. Dice: es digno de notar que mentir parece ser el pecado que más hace que la persona se asemeje más al diablo que cualquier otro pecado. Porque el diablo comete pecados que tienen que ver con el intelecto, como el orgullo, la malicia. Sus pecados son refinados e intelectuales, no son pecados burdos, no es fornicación, no es adulterio, porque él no tiene cuerpo. Son pecados que tienen que ver con la mente. Y la mentira es un pecado intelectual, donde usted tiene que razonar cómo lo va a decir para que parezca verdadero y para que si preguntan coincida con lo que yo dije y quede como que fui yo. Por tanto, ser un mentiroso es la evidencia más grande de que usted es un hijo del mismísimo diablo.
Eso yo lo dije aquí una vez, lo he dicho ya 3 veces con esto. Porque en esta iglesia hay mucha gente mentirosa. Que quede claro que yo sé que hay gente mentirosa aquí. Ira. Perdón, dice no airarse. Pero, o sea, dice airarse pero no pecar. O sea, podemos hacer una pregunta. ¿Puede darse el caso de que usted se aire y aún así no peque? Respuesta, sí. Usted puede llegar a airarse y no pecar. Porque si airarse fuera pecado, entonces Dios peca, porque la Biblia dice que la ira de Dios se derrama desde el cielo. ¿Qué es lo que es la ira? Primero que todo hay que definir qué es lo que es la ira. La ira es la reacción a la injusticia o a lo mal hecho. Cuando usted ve que se cometió una injusticia o que se hizo algo muy malo, usted reacciona con ira y eso es evidencia de que usted es buena gente, de que usted tiene buenos deseos. Por tanto, la ira es buena cuando se usa de la manera correcta. Fíjense que dice un comentarista, la indignación motivada por alguna deshonra a Dios o por alguna deshonra al hombre es una ira justificable. Hermano, usted no se indigna si usted se entera que mataron a una niña, que la degollaron y tú dices, pero ¿qué? Y si usted fuera el juez y tuviera la potestad de meter preso a usted, yo le diría 20 años, 80 años, como lo más, pena de muerte. Esa indignación es muestra de que usted no está de acuerdo con el pecado. O sea, es una buena indignación, es una señal de que hay sensibilidad en el corazón, que no te gustó que mataran a una niña. Esa ira es buena, igual que la ira de Dios. Por eso es que dice Pablo, aírense. O sea, si se tienen que airar, una indignación justificada, aírense, pero no pequen. O sea, no dejen que esa ira se convierta en algo que los haga pecar. Y por eso es que dicen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La idea de ponerse el sol es que se acabe el día. La idea es que no te acuestes todavía con ese rencor dentro de la mente. Mira, perdona antes de que se ponga el sol y acuéstate a dormir tranquilo, habiendo perdonado. ¿Para qué? Para que no le dé lugar al diablo, que es lo que dice después. La idea es que, miren lo que decía Aristóteles, miren esto que bueno está, dice, cualquiera puede airarse. Eso es muy fácil. Dice, pero airarse con la persona precisa, en el grado adecuado, en la ocasión correcta, para un propósito recto y de una manera recta, eso es lo que es difícil. No es fácil para nosotros. No darle lugar al diablo para que no siembre discordia. Porque si usted se aira y se pone el sol con su enojo, ese enojo le va a traer como resultado que usted va a pecar contra su hermano. Y entonces ahí el diablo tiene oportunidad, o viceversa, aunque usted no haga nada contra el hermano, ese enojo, ese resentimiento guardado durante toda la noche puede ser el resultado por el cual el diablo, viste, hizo, tú sabes, y sembrar discordia. De ahí la importancia de aprender a perdonar rápido, no hurtar sino trabajar, no palabras corrompidas. De hecho, en griego corrompida significa podrida, una palabra podrida de la boca. Al contrario, decir palabras de edificación, no contristar al Espíritu Santo. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que el Espíritu Santo enseña en la Biblia que se puede contristar. No es que se va, Él no deja al creyente porque la salvación no se pierde, pero sí se contrista. La idea de contristar es como que llega el momento en que el Espíritu Santo ya no trata contigo en un área en específico porque sabe que es por gusto. Si usted dice malas palabras, para ponerte un ejemplo, te dice, no lo digas más, y te hace sentir mal, pero llega un momento, sigue, y hay un momento ya, no te lo repite más. La idea de contristar al Espíritu Santo da la idea de como que Él no está tan activo como en otros momentos donde constantemente te está regañando, o te está edificando, o te está exhortando, o te está inclinando a orar, a buscar la Biblia, y llega un momento cuando dice, estoy frío. Para que usted entienda, la frialdad cuando dices, no estoy bien espiritualmente, eso puede ser una señal de que el Espíritu Santo esté contristado. ¿Por cuáles razones? Por muchas razones. Porque no oras no sé cuánto tiempo, porque no te importan, porque no te congregas, porque te pasas la vida entera diciendo cosas que no tienes que decir, haciendo cosas que no tienes que hacer. No lo contristen. Dice que no haya amargura. La palabra en griego significa veneno. Que no haya veneno en el corazón de ustedes por nada ni por nadie. Sigue diciendo ni ira ni enojo. Y miren esta palabrita, ni gritería. En una iglesia anteriormente donde yo estuve había una hermana de la iglesia que daba unos clases de escándalo. Hermano, se lo digo de todo corazón. Usted podía ir a 3 cuadras de la casa y usted escuchaba el escándalo de ella. Y yo recuerdo
que un día tocamos y ella estaba ahí. Yo digo, gloria al Señor que está aquí. Y hablé de este texto. Miren, la palabra gritería ahí en el griego significa voces, significa protestas. Voces de protesta, pero altas. O sea, para que usted entienda, son esas vociferaciones altas en donde usted está protestando. Vamos a ponerle un caso muy común, un matrimonio. El hombre, porque tú eres una vaga, mira esta casa llena de cochina que tú no sirves. Y ella, pero tú tampoco, y tú no me buscas comida. Esa gritería, voces de protesta, se está protestando porque tú no buscas comida. Y él contra ella, porque tú eres una vaga, porque tú no limpias la casa. Esas voces altas de protesta son esas griterías. Y Pablo dice, oye, que el verdadero convertido no mete esos escándalos públicos en el barrio. No da esos malos testimonios donde todo el mundo se entera de que, compadre, Cristo, cuando ustedes se imaginan, aquí está dando un escándalo a alguien en algún lugar en específico. Si la Biblia dice que lo mataron y como cordero no abrió su boca, se quedó callado y dejó que lo mataran. Griterías y maledicencias. Si ustedes notan en el texto, gritería está unida a maledicencias por el caí, que es el i. Eso los pone al mismo nivel. Porque es que, hermanos, eso es verdad. Cuando usted empieza con ese nivel de alteración y gritería, lo que viene como resultado es que usted empieza a maldecir. Y ahí es donde viene y no sé qué y no sé qué y ahí van una tras otra, porque esa misma ira te lleva a pecar. Pablo está diciendo, quítese de ustedes toda esa gritería y toda esa maledicencia. Eso no es característica de una vida, de una persona regenerada. Los cristianos no dan escándalo. Yo sé que aquí hay gente que da escándalo en las casas y sé que aquí hay gente que da escándalo en colas. Yo sé todo, yo sé. Y dice claramente que llegamos entonces ahora al versículo 1 del capítulo 5, que cambia un poco y dice, en vez de hacer esto, perdón, en el 32 dice que sean benignos unos con otros, misericordiosos y se perdonen unos a otros. Y dice en el 5, aquí nos da la clave, sean pues, aquí está una orden, imitadores de Dios, como hijos amados, o sea, imiten a Dios y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, a Dios en olor fragante. O sea, recuerden el Evangelio. Cristo nos amó siendo malos, amen ustedes a los malos también, porque así mismo te amó Dios. Y perdonen, como Cristo nos perdonó, siendo nosotros los culpables, y nos perdonó. Perdona tú también al culpable, al que te ofendió. Pero, y aquí viene de nuevo, vuelve a contrastar la idea, vuelve a hablar de cosas malas. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación. La palabra fornicación significa literalmente, viene del griego porneia, y tiene que ver con cuestiones de inmoralidad sexual. Tiene que ver con sexo ilícito, sexo fuera del matrimonio, o sea, sexo con una persona que no es tu mujer o tu esposo. Tiene que ver también con la prostitución, con el adulterio o con el incesto. ¿Sabe lo que es el incesto? El incesto es cuando hay relaciones sexuales entre parientes cercanos, entre la misma familia. Ustedes saben que eso está muy de moda ahora, donde el padrastro se acuesta con la hijastra y esas cosas. Eso está prohibido totalmente en la Escritura. Eso es porneia, eso es fornicación. Pero la cuestión es que miren lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo, ustedes no forniquen, porque eso lo sabemos. Lo que dice es que ustedes ni lo hablen. Vuelvan a leer el versículo 3. Fornicación y toda inmundicia o avaricia. Avaricia es el deseo de tener más. Yo quiero más dinero, yo quiero esto, yo quiero aquello. Ni aún, ni siquiera se nombre entre ustedes como conviene a santos. O sea, ni hablen de eso. Eso no lo tienen que hablar. ¿Por qué? Dice que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Miren lo que dice aquí unos comentaristas. Dice, algunos pecados son tan viles y perniciosos que los creyentes deben abstenerse de cualquier contacto directo con ellos y ni siquiera mencionarlos, mucho menos discutirlos si no es para contrarrestarlos o atacarlos. El simple hecho de hablar de tales cosas puede traer corrupción moral y espiritual. El simple hecho de hablar.
Y eso lo enseña la Biblia en otros pasajes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se pueden decir palabras deshonestas, o sea, palabras fingidas o palabras mentirosas, ni tampoco necedades ni truanerías. ¿Qué cosa es un truán? Un truán es un sinvergüenza que vive de engaños y de estafas. También tiene una segunda sección, es una persona que con bufonadas, cuentos y patrañas procura hacer reír a las personas. O sea, un escarnecedor, es este burlón, es la típica persona burlona, que no es fiable, que no es confiable. Pablo dice, no, yo no quiero bufones entre los cristianos. Dios no quiere ningún bufón payaso que me haga reír. Esos ministerios de humoristas cristianos y se ponen a hablar. Había uno que se ponía a hacer cuentos que tenían doble sentido, de Adán y Eva en el jardín del Edén, y los cuentos tenían doble sentido. Pablo dice, no, yo no quiero ningún bufón. Eso no es ningún ministerio. Esas cosas no conviene hablarlas. No le conviene a los santos. Por el contrario, Él quiere que demos acciones de gracias. Dice, versículos 5 y 6, por eso sabéis esto, que ningún fornicario, obviamente, ni ningún inmundo, lo dijimos ahorita, ni ningún avaro, el que le gusta el dinero, que es idólatra, tiene herencia y está en presente, o sea, no la tiene, en este momento no la está teniendo. Si usted es fornicario, o sea, si usted está fornicando, ahora mismo lo practica y ha vivido una vida así. Si usted es inmundo, usted está practicando la inmundicia constantemente, o si usted es avaro, usted lo que piensa es en el dinero y quiere más y más y más, eso es una forma de idolatría. Usted puede vivir convencido que ahora mismo, en este mismo momento, usted no tiene herencia ninguna en el reino de Cristo, ni en el reino de Dios tampoco. Nadie les engañe, dice claramente Pablo, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todas esas cosas que dimos para arriba, incluyendo las griterías, hacen que la ira de Dios se derrame sobre esas personas que practican todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Dice en el versículo 7, no sean pues partícipes con ellos, no participen de esas cosas, no se pongan en eso. Dice, porque en otro tiempo ustedes obviamente eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, ya que son hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable en el Señor. La idea de comprobar da en griego la idea de hacer un examen. Usted tiene que hacer un examen de lo que ocurre y decir, esto le agrada al Señor y esto no. Y lo que no le agrada, záfate de eso, despójate de eso, que eso es del viejo hombre. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Miren esto. Dice claramente que no debemos participar en las obras de las tinieblas. En esas obras malas yo no debo participar. Hay un escándalo en la cola porque se colaron 10 gente, yo no puedo participar en el escándalo. Eso lo tienen que entender. No significa que yo no pueda decir en un momento, mire, es verdad, usted se coló, pero el yo parte del escándalo. No, yo no puedo estar en ese ripierismo. ¿Ya? Yo no puedo estar haciendo nada de esas obras infructuosas. Antes, dice claramente que debemos reprenderlas. ¿Qué significa reprender en el griego? Reprender en griego significa regañar, significa también censurar, hacerle una censura. De hecho, la palabra tiene que ver con un juez cuando declara a alguien culpable en la corte, dice usted es culpable, y da con la maceta. Tiene que ver con declarar culpable algo y denunciarla como algo malo. Pablo está diciendo, no, ustedes no participen, al contrario, dejen claro que eso es malo, que eso no es bueno. Ustedes regañen eso, declaren los culpables, denúncienlo como cosas malas. Eso es lo que Pablo espera. No que participe, sino que yo mismo diga, no, eso no es así, eso está mal. Nosotros estábamos viendo una predicación de Sugel el otro día, y Sugel estaba hablando, si me matan ahora, sé que era tesalonicense, pero estaba hablando de un texto, que el texto decía como que ellos como pastores tenían que, entre todos, hablaba de la mutua edificación, no sé, y él estaba diciendo que los cristianos tienen que ayudar a los pastores. Él estaba diciendo, nosotros somos aquí en esta iglesia 7 pastores y son 700 miembros. Él dijo, ¿cómo nosotros podemos llegar a los 700? Dijo, eso es imposible. Y él estaba poniendo un ejemplo, dijo, si usted ve a un hermano que está haciendo una cosa mala, usted no puede esperar a que sea el pastor el que venga a decirle, fulano, tú estás haciendo una cosa mala. Usted personalmente debe llamar a su hermano en amor y decirle, mira, fulano,
Eso está mal. Porque, hermano, yo no soy omnipresente, yo no estoy en todas partes. Y por lo menos Sujel tiene 6 pastores más, además de él. Yo soy uno solito. Uno solito, en construcción, en 200,000 cosas. Pues si fuera uno solo y nada más me dedico a la parte del pastoreo, tú dices, no, ya, bueno, tengo más tiempo, no sé si me entienden. Pero no, es uno solo para todo. Entonces la iglesia debe cooperar en eso. Y debe llamar y censurar esas cosas que están mal hechas, reprenderlas, regañarlas. Llame a su hermano y a su hermana en amor y dígale, oye, no hagas más eso, que eso es mal testimonio. Eso está poniendo en descrédito la iglesia de nosotros, está poniendo en descrédito. Ustedes se imaginan cuando una persona del barrio, vamos a volver a regresar de nuevo a la gritería del barrio. Usted se imagina que yo les digo a ustedes, en el 25 de diciembre vamos a hacer una cantata aquí como la del año pasado y hemos traducido 12 canciones en inglés y vamos a hacer aquí, invite gente. Cuando esa persona que da los escándalos en el barrio llegue y le toque la puerta al vecino, mire, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Para qué? ¿Para volverme un gritón igual que tú? O sea, ¿usted cree que la verdad, el vecino cree que Dios puede cambiar? Cuando venga alguien a predicarle, porque Dios cambia a la gente, va a decir, ¿en serio? Y te vinieran los vecinos, ¿dónde está el cambio? 20 años en la iglesia y no han cambiado. ¿Usted cree que esa persona puede creer que de verdad Dios cambia y transforma a las personas? Por supuesto que no lo puede creer. ¿Tiene que ser escéptico? Porque es que los que deben reflejar la gloria de Dios, no, reflejan la gloria del diablo. Hermanos, el día del juicio, yo se lo estoy diciendo como algo de verdad por amor. El día del juicio se va a dar cuenta de todas las obras, dice que las que se hicieron abiertamente y las que se hicieron encubiertamente. Y si usted sirvió como piedra de tropiezo para que un vecino suyo nunca viniera a la iglesia, eso le va a costar caro en el día del juicio. Como dice Sujel, esta historia termina con un juicio. Recuérdenlo siempre, hay un juicio al final de esta historia. Sigue diciendo los versículos de 12 al 14. Porque es vergonzoso, y vuelve de nuevo a no hablar de esas cosas. Es vergonzoso, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergüenza, ni lo digan. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cómo se conduzcan. Acuérdense que el verbo andar es conducirse. Cómo se conduzcan, no como necio. La palabra necio ahí significa incluso estúpido, imbécil. De verdad, no estoy exagerando. Búsquelo. En el griego significa estúpido, imbécil. Y tiene que ver con esta idea de que la gente no se da cuenta, no razona. No seas estúpido. Sé sabio. Condúcete sabiamente por esta vida. Y una de las características de ser sabio en esta vida, lo dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí, obviamente tengo que pararme y decir 3 o 4 cosas, y después seguir. Miren, hermanos, tenemos una sola vida en esta tierra. Aquí es donde es el proceso de santificación. Aquí es donde hacemos las cosas que después serán recompensadas en el día del juicio. Dios no quiere que nadie se quede 20 años en el mismo estado. Dios quiere, la Biblia habla de ir de gloria en gloria. ¿Sabe? La Biblia siempre habla de crecer, de ir más, de avanzar, de dejar la leche y empezar a comer alimentos sólidos. La Biblia siempre habla de progreso. En la mente de Dios no está en que ya te salvaste o que quédate ahí el resto de tu vida y no crezcas más, quédate ahí. No. Eso significa que para que usted crezca y madure en la fe, usted tiene que redimir el tiempo, que es lo que dice ahí, aprovechar el tiempo. Pero si usted se pasa la vida entera viendo novelas, viendo series, se acaba una, empata, empieza la otra y se acabó la memoria y vas y vuelves a llenar la memoria. Si usted se pasa la vida entera jugando el pixel para hacer dinero, y dale y siembra maticas, y dale y recoge huevitos, y dale y vende los huevitos, y dale no sé qué cosa, no sé qué más, y dale no sé qué acá. Mi pregunta, ¿dónde quedó el tiempo aprovechado? Respuesta, en ningún lugar. ¿Qué te puede aportar una novela a ti donde tú ves que fulano se muere y la quieren matar y ella llora por él? ¿Eso te ayuda en tu vida espiritual? No. ¿Qué puede aportar Pixel? Un poco de dinero, pero ¿tu vida espiritual te ayuda? No.
Si usted es de esas personas que duerme y se pasa los días enteros durmiendo, ¿puede aprovecharte en tu vida espiritual? No. Nosotros tenemos los días contados y el tiempo se tiene que aprovechar bien en las cosas espirituales. Recuerden, en el cielo vamos a estar todo el tiempo con Dios y nuestro único tema de conversación será Cristo y será su gloria. Por eso dice un himno: cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria. Esa es la historia, lo que voy a contar será esa antigua historia de Cristo y de su amor. Nosotros vamos a estar todo el tiempo hablando de Cristo. Si usted no puede pasarse 3 horas hablando de Cristo porque le parece tedioso, eso significa que usted no está preparado para estar en el cielo, porque el cielo va a ser un día del Señor sin fin, un culto sin fin, un todo el tiempo hablando de Cristo. Ahí van a entrar los que están de verdad totalmente enamorados de Cristo, que no les importa pasarse todo el tiempo hablando. Pero si usted está viendo novelas cada 2 minutos, 16 horas al día, y si usted está jugando Pixel 16 horas al día, y si usted está durmiendo 16 horas al día, ¿cómo usted va a estar preparado para vivir en el? ¿Cómo usted va a crecer en la gracia y en la fe? No crecen, por eso llevan 20 años en el mismo lugar. Hermanos, aprovechen el tiempo. Porque no aprovechar el tiempo y desgastarlo es vivir como necios, como imbécil, como estúpido, para que entiendan. Vivir como un estúpido. No lo estoy diciendo ofendiendo, lo estoy diciendo porque es lo que significa el texto. No vivan así, hermanos. Aprovechen el tiempo. Y dice el 17, por tanto, entiendan, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Insensato significa ignorante. Entendidos tienen que ver con actuar devotamente porque ha ocurrido una comprensión mental. Usted comprende algo y eso te ayuda a actuar devotamente. Entendidos de cuál es la voluntad de Dios, del Señor. Y después que usted entiende cuál es la voluntad de Dios, pues anda a la luz de esa voluntad. Dice John MacArthur, la palabra griega que se traduce aquí como tiempo denota una temporada específica de duración determinada. Con el artículo el delante, probablemente se refiere a los años que constituyen la vida de un individuo como creyente. Debemos aprovechar o redimir al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo malo para cumplir a plenitud los propósitos de Dios y reconocer las oportunidades diarias que Dios nos da para la adoración y el servicio a Dios. Conclusiones. La nueva vida en Cristo consiste en aprender a Cristo. Y a raíz de este entendimiento comenzar un proceso en el cual yo me despojo o abandono las prácticas pecaminosas que tienen que ver con el viejo hombre y comienzo a conducirme con un estilo de vida que consiste en abrazar, incorporar, practicar conductas que están acorde a una vida santa y piadosa, a la vida cristiana y a la imitación de la propia conducta de Cristo. Y si alguien en esta mañana aquí no tiene a Cristo y se ha dado cuenta por la Escritura de que está lejos de Él, miren lo que dice el versículo 14. Por lo cual dice, despiértate. Miren, la palabra de Dios es Dios hablando. Dios ahora mismo está usando mis cuerdas vocales para decírtelo a ti si estás en Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. ¿Cómo te despiertas? Que Cristo te mande a salir como mandó a salir a Lázaro. ¿Cómo te manda a salir Cristo? Por una elección soberana de Él. Pero ¿cómo tú sabes que has sido elegido? Porque si Cristo de verdad te despierta, al tú oír esta palabra, el Espíritu Santo va a producir en ti un constriñamiento. Como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Te va a prestar, te vas a sentir como que tienes necesidad de pedir perdón y de arrepentirte y de creer en Cristo. Cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Esa va a ser la evidencia de que te despertaste, de que estabas durmiendo y de que fuiste levantado de los muertos. Y entonces Cristo te va a alumbrar. Pero recuerden, hermanos, Pablo está hablando de una vida santa. Los verdaderos cristianos se conducen sabiamente. Que el Señor nos bendiga. Vamos a darle lugar para seguir con el devoción.